A pesar de la contundente derrota sufrida por las fuerzas realistas acantonadas en el Perú durante la batalla de Junín el 6 de agosto de 1824, donde fue destruida casi la totalidad de la caballería española, el ejército realista se mantenía operativo en las cordilleras de los Andes, contando con un enorme número de efectivos, bien equipados, representando una latente amenaza a las fuerzas patriotas y a la débil República Peruana. Según el reconocido historiador militar venezolano Héctor Pencomo Barrios, en su obra La campaña libertadora del Perú, nos describe los importantes acontecimientos militares surgidos a raíz de la destitución del general Simón Bolívar en plena campaña del sur por parte del Congreso colombiano y la toma del mando de las operaciones por parte del joven general Antonio José de Sucre. Entre las primeras acciones del general Sucre en su condición de comandante del Ejército Unido está la ejecución de un reconocimiento de las áreas cercanas al río Apurímac, es decir, de las inmediaciones de las posiciones enemigas. Con este fin despachó el 8 de octubre un destacamento compuesto por un batallón de infantería y un escuadrón de caballería. El virrey buscaba la batalla, pero no estaba en condiciones para atacar de frente a los patriotas, por la falta de suministros y la información que tenía sobre los refuerzos que pronto recibiría Sucre. El general Sucre había llegado a la localidad de Matarra el 2 de diciembre y de ese lugar prosiguió el 3 hacia el norte. Ese día, en horas de la tarde, inició el paso de la quebrada de Colpahuayco, barranco extenso y profundo, cubierto de piedras y maleza que dificultaban la marcha. Los cerros de sus costados eran verdaderos murallones de superficie inestable. Cuando todo el ejército se hallaba dentro del desfiladero, el virrey de la Cerda ordenó el ataque, para lo cual la división de realista Valdés se lanzó contra la retaguardia republicana de las alturas del Palmacahuanca. La acción de Colpahuayco, en donde se destacó por su valentía y temeridad el batallón Vargas, junto a su líder, el oficial venezolano José Trinidad Morán, costó al ejército republicano la pérdida de unos 300 hombres, 200 heridos y prisioneros, gran cantidad de material de guerra, equipajes y una de las 2 piezas de artillería. Sucre continuó su marcha hasta llegar el 6 de diciembre con sus 5.780 efectivos a la Pampa Ayacucho, que significa en lengua quechua, Rincón de los Muertos. El 8 de diciembre llegó el ejército realista conformado por 9.310 combatientes a Ayacucho, ubicado a la falda del Cerro Condorcunca, frente a las posiciones ocupadas por Sucre, sobre los 3.000 metros de altura. Durante la noche del 8 al 9 de diciembre, los republicanos llevaron a cabo una incursión contra los realistas con magníficos resultados. La ejecución estuvo a cargo de la División de Córdoba, la cual adelantó algunas unidades hasta las inmediaciones de las primeras líneas enemigas para descargar sobre las mismas un intenso fuego de fusilería, acompañado de los gritos de los combatientes, redobles de tambor y toques de corneta con la temida canción de Güello. El historiador ecuatoriano Rumazo González nos detalla cómo eran las vivencias de la capitana Manuela Sáenz en los momentos previos a la batalla. Como máximo, cada 2 días se le informa al Libertador de la marcha de las operaciones, en cartas que llevan emisarios especiales. Estos mismos son los portadores de la correspondencia minuciosa, vehemente, apasionada, de muy intensa añoranza de Manuela, cuya constancia y esfuerzo de la campaña servían a todos de admiración y ejemplo. No parecía mujer sino en sus atractivos. En lo demás, era una auténtica capitana que estuviese acostumbrada a las penalidades de la guerra. Pésimos o ningunos alojamientos, comida mala, a destiempo, rigores de la lluvia y el sol, enormes distancias y la torturante fatiga de andar a caballo, siempre a caballo, paso entre paso. El general venezolano Antonio José de Sucre, comandante de las fuerzas patriotas, nos describe con gran detalle los históricos acontecimientos del 9 de diciembre de 1824, en su informe dirigido al ministro de la Guerra del Perú, enviado desde el cuartel general de Ayacucho. La aurora del día 9 vio estos 2 ejércitos disponerse para decidir los destinos de una nación. Nuestra posición, aunque dominada, tenía seguros sus flancos por unas barrancas y por su frente
No se podía obrar la caballería enemiga de un modo uniforme y completo. Los españoles bajaron velozmente sus columnas, pasando a las quebradas por nuestra izquierda. Observando que las masas del centro no estaban en orden aún y que el ataque de la izquierda se hallaba demasiado comprometido, mandé al señor Córdoba que lo cargase rápidamente con sus columnas, protegido por la caballería del señor general Miller, reforzando a un tiempo al señor general de la Mar, con el batallón vencedor y sucesivamente con Vargas, rifles quedaba en reserva, y el general Lamar recorría sus cuerpos por todas partes. Nuestra masa de la derecha marchó armas a discreción hasta 100 pasos de las columnas enemigas, en que cargadas por 8 escuadrones españoles rompieran el fuego. Rechazarlos y despedazarlos con nuestra soberbia caballería fue obra de un momento. La infantería continuó inalterablemente su carga. El señor general Córdoba trepaba con sus cuerpos la formidable altura del Conocunca, donde se tomó prisionero al virrey La Serna. El general Canterac, comandante en jefe del ejército español, acompañado del general Lamar, se me presentó a pedir capitulación. Es digno de la generosidad americana conceder algunos honores a los rendidos que vencieron 14 años en el Perú. Por el tratado adjunto se ha entregado todos los restos del ejército español, todo el territorio del Perú ocupado por sus armas, todas las guarniciones, los parques, almacenes militares y la plaza del Callao con todas sus existencias. Se hallan por consecuencia en este momento en poder del ejército libertador más de 2.000 prisioneros de tropa, inmensa cantidad de fusiles, todas las cajas de guerra, municiones y cuantos elementos militares poseían. 1.800 cadáveres y 700 heridos han sido en la batalla de Ayacucho las víctimas de la obstinación y de la temeridad españolas. Nuestra pérdida es de 310 muertos y 609 heridos. Ninguna recomendación es bastante para significar el mérito de estos bravos. Según los estados tomados al enemigo, sus fuerzas disponibles en esta jornada eran de 9.310 hombres, mientras el ejército libertador formaba 5.780. La campaña del Perú está terminada. Su independencia y la paz de América se ha firmado en este campo de batalla. El Ejército Unido cree que sus trofeos en la victoria de Ayacucho sean una oferta digna de la aceptación del libertador de Colombia. El irlandés Francisco O'Connor, oficial de la Legión Británica, asegura en sus memorias que una parte de los grupos indígenas de la región se oponían incansablemente a la causa republicana. Por otra parte, es importante destacar las palabras del reconocido historiador peruano David Ichual, quien señala: no fue solo una pelea entre españoles y criollos. Miles de indígenas de Pomacocha, Vilcas, Guamán, Calhuanca, Huancaray, Andahuaylas y muchos más aportaron a Bolívar. En otra carta desde el cuartel general republicano en Ayacucho, el general Sucre escribe al libertador: se ha destacado particularmente doña Manuela Sáenz por su valentía, incorporándose desde el primer momento a la división de húsares y luego a la de vencedores, organizando y proporcionando avituallamiento de las tropas, atendiendo a los soldados heridos, batiéndose a tiro limpio bajo los fuegos enemigos, rescatando a los heridos. Doña Manuela merece un homenaje en particular por su conducta. El libertador, quien se encontraba en Lima, al conocer de esta brillante victoria, estalla en júbilo, dictándole a sus secretarios una histórica proclama a los vencedores. La batalla de Ayacucho es la cumbre de la gloria americana y la obra del general Sucre. La disposición de ella ha sido perfecta y su ejecución divina. Maniobras hábiles y prontas desbarataron en una hora a los vencedores de 14 años y a un ejército perfectamente constituido y hábilmente manejado. Ayacucho es la desesperación de nuestros enemigos. Ayacucho, semejante a Waterloo, que decidió el destino de Europa, ha fijado la suerte de las naciones americanas. Las generaciones venideras esperan la victoria de Ayacucho para bendecirla y contemplarla en el trono de la libertad, dictando a los americanos y el ejercicio de sus derechos
y el sagrado imperio de la naturaleza. El general Sucre es el padre de Ayacucho, es el redentor de los hijos del sol, es el que ha roto las cadenas en que envolvía Pizarro el imperio de los incas. La posteridad representará a Sucre con un pie en el Pichincha y otro en el Potosí, llevando en su mano la cuna de Manco Cápac y contemplando las cadenas del Perú rotas por su espada. En toda la América se celebra este gran triunfo que representa el fin de la guerra de independencia en esta parte del continente. Bolívar y Sucre recibieron honores oficiales y populares. En Buenos Aires decreta el gobierno un mes de fiesta. El Congreso de Bogotá ordena una medalla de platino para Bolívar, una espada de oro para Sucre y escudos para oficiales y soldados, festejándose en toda la Gran Colombia. El representante de los Estados Unidos, que se encontraba en Bogotá, anuncia que en las principales ciudades de la Unión Americana se realizan actos conmemorativos por la victoria republicana, declarando: La batalla de Lexington en el norte comenzó la revolución. La jornada de Ayacucho en el sur la ha terminado. El Congreso del Perú ordena la construcción de una estatua de Bolívar en Lima, ordenando el pago de una recompensa para él y el Ejército Libertador, otorgándole al joven general Antonio José de Sucre el título de Gran Mariscal de Ayacucho. En gratitud del pueblo venezolano y americanos a sus libertadores, en el Salón Elíptico del Palacio Federal Legislativo, sede del Poder Legislativo en Caracas, se encuentra la obra Batalla de Ayacucho, del maestro venezolano Antonio Herrera Toro, quien se traslada hasta el Perú a finales del siglo XIX para conocer el lugar exacto de esta histórica campaña y de la batalla, su topografía, vegetación, ubicación exacta de las divisiones y batallones. En la obra está representada la capitulación española, la rendición definitiva de los representantes del Reino de España, el virrey La Serna, el mariscal José de Canterá, oficiales y todo su ejército. Frente a ellos, el joven general Antonio José de Sucre y el ejército libertador, victoriosos y magnánimos. Al contemplar esta colosal imagen, aún resuena sobre la cima de los Andes majestuosos las palabras del patriota neogranadino José María Córdoba. ¡División de frente! ¡Armas a discreción! ¡A paso de vencedores! Es el final de una guerra larga y cruel, que se inició en los campos de batalla venezolanos y se extendió por todo el continente. Es el comienzo de una nueva era para los pueblos de nuestra América.